Hola, buenos días, bienvenidos a una clase más de Escuela Bíblica Dominical. Es un gusto poder estar con ustedes y en esta mañana vamos a estudiar acerca de las misiones y el título de nuestra clase se llama La mies es mucha. Y antes de comenzar les pido que tengamos en nuestras manos la Biblia, que tengamos en vibrador nuestros teléfonos celulares y una libretita donde ir apuntando. Vamos a comenzar con una oración y les invito a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro para orar. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque has cuidado nuestras entradas y salidas en esta semana. Y gracias porque podemos estudiar tu palabra libremente. Te pedimos porque tú guíes esta clase, Señor, y que podamos aprender más de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para comenzar vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo y vamos a ubicar distintos pasajes. El primero de ellos se encuentra en Mateo 9, 35 y si ya lo tenemos ubicado en nuestras Biblias vamos a hacer la lectura juntos de este pasaje y la palabra de Dios dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y de ahí nos pasamos a Mateo 10:1. Y la palabra de Dios dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos pasajes hacen referencia al llamado que Dios hace a sus discípulos de ir a predicar el Evangelio a las distintas ciudades, a los distintos pueblos de ese entonces. Y en el primer versículo vemos cómo Jesús es el primer ejemplo que tenemos como misionero, porque nos dice aquí la primera frase, dice: recorría todas las ciudades de alrededor, él las recorría predicando el evangelio, y vemos aquí distintos verbos que nos indican qué es lo que Jesús hacía al momento de entrar en cada ciudad, y vemos aquí que enseñaba en las sinagogas de ellos. En cada ciudad que Jesús entraba, iba a las sinagogas y enseñaba acerca del evangelio. Y también vemos que predicaba. Él, cuando iba andando en el camino, predicaba a las personas del evangelio. Sin embargo, también la predicación iba acompañada de ciertos milagros, y la mayoría de los milagros que observamos pues eran de sanidad. También por eso aquí se refiere sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo que él recorría, que él visitaba. Sin embargo, él también dio esta misión a los discípulos, y eso lo encontramos en el capítulo 10, capítulo 1, y voy a leer también los versículos 2, 3 y 4. Y dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacob, hijo de Zebedeo; Juan su hermano; Felipe; Bartolomé; Tomás; Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por su nombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces aquí vemos que Jesús también realiza esa obra misionera y también la encarga a sus discípulos, y esta obra de ir a predicar, también yo digo que pongamos nuestros nombres en donde dice en el Mateo capítulo 10, 2, dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Pero ahora en la actualidad pues somos nosotros, que Dios nos ha puesto en distintos lugares, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro vecindario, y podemos poner nuestros nombres aquí. Serían los nombres de los apóstoles o de los creyentes en Cristo. Son Natalie, y ahí pon tu nombre, porque Dios nos envía a hacer obra misionera. Y una característica que debe tener la obra misionera es que debemos tener compasión.
¿Y a qué nos referimos con ello? A que debe ser realizada con misericordia. Y aquí tenemos en pantalla una misionera que es misionera internacional, porque ella se encuentra en lo que es la frontera de España, en lo que es el estrecho de Grebar, que aquí lo tenemos, Grevallar. Ella es la misionera Beri y ella se encuentra trabajando en esta frontera de África y España. En esta frontera hay muchos inmigrantes que cruzan para pues ver una vida mejor, pero sin embargo se encuentran con la esclavitud moderna, en la cual hace referencia a lo que es la trata de personas, tanto la explotación laboral, explotación sexual, y también la reclutación militar para conformar los diferentes grupos delictivos. Entonces ella tuvo compasión de esos inmigrantes, de esas personas que viven en oscuridad, para hablarles acerca del Evangelio, acerca de Jesús, y a ella le conmovió lo más profundo de su ser para ir desde México hasta España para servir allá. Entonces aquí pues nos podemos hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde Dios quiere que seamos luz? En donde nos ha puesto. Entonces esa es la primera pregunta que debemos anotar, ¿dónde Dios me puso para que seamos luz y para que hablemos de su evangelio? El segundo punto es que la obra misionera debe hacerse con valor. Al momento de nosotros de predicar el evangelio, de hablar de Dios, vamos a tener oposición. Y eso, al momento de tener oposición, debemos nosotros tener mucho valor. Y lo vemos en el Mateo, en los versículos más adelante del capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 16 al 20. Y dice la palabra de Dios: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí vemos que al momento de nosotros hablar de Dios, de hacer la obra misionera, vamos a encontrar oposición. Lo vemos en el versículo 16, dice: Yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Y nos dice que seamos dos cosas. La primera es prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En otra versión dice: sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo antes de realizar cualquier actividad. Debemos orar. Y se presenta una situación, pues hay que tratar de ser prudentes, de ser sencillos, porque dice aquí que nos van a llevar ante concilios. Vamos a tener persecución, en algunos lugares hay persecución, vamos a ser llevados ante gobernantes, ante reyes, y por causa del evangelio, por causa del testimonio de Cristo. Pero sin embargo, Dios nos promete que va a estar a nuestro lado, porque en el versículo 19 dice: Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora será dado lo que habéis de hablar. Debemos estar en todo tiempo intercediendo, orando, que Dios nos dé palabra para poder presentar el evangelio. Y aquí nos dice que el Espíritu de Dios es el que nos va a dar esas palabras. Y porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla con vosotros. Y aquí otro versículo que debemos de tener en mente cuando nos encontremos en estas situaciones, en situaciones difíciles, es 2 Timoteo 1:7, que aquí lo pongo en la pantalla. Dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, roguemos a Dios, intercedamos en oración para que nos dé ese espíritu, que seamos ese espíritu de valor y no de cobardía, de poder, de amor hacia los demás y de dominio propio.
Y como última característica, la obra misionera debe hacerse a sabiendas que habrá resultados. Todo el trabajo que nosotros hacemos e invertimos en las misiones no es en vano. Hay resultados y lo vemos en Mateo 10 del 40 al 41. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa al profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Aquí nos habla de las recompensas que hay en la obra misionera. Y un texto que nos reta, lo encontramos en Marcos 10:15, que dice, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y aquí hay que preguntarnos, Dios nos está llamando a ser misioneros donde nosotros, donde Él nos ha puesto. Y también servir en nuestra iglesia y también pues aprovechar el servir en las misiones. Entonces, si Dios nos está llamando a servir a las misiones, a dar más de nosotros por su obra, debemos saber tener los oídos espirituales bien atentos y ver que todo lo que hacemos para el Señor pues no es en vano, tiene su recompensa. Y pues la recompensa pues es ver a las personas convertidas a Dios, el que reciban a Cristo, el que tengan una reconciliación con Dios. Esa es la recompensa. Pues esta sería la clase de hoy y pues los invito a seguir meditando en el que la obra misionera no solo se hace internacionalmente, nacionalmente o en nuestra ciudad, sino también donde Dios nos ha puesto. Nosotros somos misioneros. Que el Señor nos siga guiando, nos siga fortaleciendo para poder ser testimonios donde Él nos ha puesto. Y vamos a orar para despedirnos. Les pido que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos reta a ser esos misioneros que tú quieres que seamos en donde tú nos has puesto, Señor. Permite que tengamos un espíritu de valentía, Señor, de amor, de dominio propio, Señor. Y cuando sea el momento de hablar, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé esa palabra, Padre, y que tú redargullas todo pecado, Señor, y que pueda haber reconciliación contigo, Señor. Bendice a cada una de las familias que nos ven, a cada uno de los jóvenes, de las señoritas, y gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos porque sigas estando con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos.